La doble hélice, el descubrimiento de la estructura del ADN. Introducción. El descubrimiento de la estructura del ADN por Francis Crick y James Watson fue uno de los capítulos más espectaculares en la historia de la ciencia y mucho más en la exuberante narración del propio Jim Watson. El descubrimiento de la doble hélice no habría sido posible sin el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge no se hubieran desarrollado las técnicas de refracción y difracción de rayos X, esenciales para el estudio de los cristales y de la estructura de compuestos macromoleculares como las proteínas y los ácidos nucleicos. Estas técnicas fueron desarrolladas por William Henry Bragg, padre, y William Lawrence Bragg, hijo, estudiando primero cristales. Ambos recibieron el Premio Nobel de Física en 1915 por sus trabajos con rayos X. La cristalografía de rayos X reveló la estructura helicoidal básica de la molécula de ADN. Las posiciones de los átomos en una sustancia química purificada pueden inferirse por el patrón de difracción de los rayos X al pasar a través de él, aunque la tarea requiere gran habilidad. Difracción de rayos X en ADN. Primeros estudios. Los primeros estudios de difracción de rayos X en ADN fueron realizados por William Thomas Ashbury en la Universidad de Leeds, Inglaterra, durante el período 1937-1947. Los patrones de difracción fotográficos resultaron demasiado difusos como para extraer más que unas pocas dimensiones moleculares características del ADN, entre ellas que era una estructura regular. Esto se debía a que las muestras de ADN eran de mala calidad. A principios de la década de 1950, Rosalind Franklin había descubierto que el ADN se presentaba en dos formas, una forma condensada seca y una forma extendida húmeda. La muestra de ADN de Ashbury estaba bien preparada a partir de timo de ternera, pero contenía una mezcla de las dos formas. Esta resultó ser la razón principal por la que las fotografías de Ashbury estaban tan borrosas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Lawrence Bragg prosiguió con sus estudios en rayos X, empezando en 1948 investigaciones sobre la estructura de proteínas. Sin embargo, Bragg ya no tuvo relación en el descubrimiento de la estructura del ADN. En el discernimiento de la estructura del ADN trabajaban Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Ellos tuvieron una relación laboral bastante dura debido a varios malentendidos, debido a que Wilkins pensaba que Franklin venía a ayudarla y a que Franklin creía que sería ella la que dirigiría la investigación, provocando con ello una serie de desavenencias y desencuentros que desembocaron con ciertos problemas al momento de realizar sus investigaciones y de compartir la información que encontraban con sus estudios. Difracción de rayos X en ADN por Wilkins y Franklin del King's College de Londres. En el King's College de Londres, Inglaterra, y bajo la dirección de su ex supervisor de tesis John Randall, Maurice Wilkins comienza en 1946 un proyecto sobre estudios de ADN por microscopía ultravioleta, visible e infrarroja polarizada, espectroscopía de absorción infrarroja y difracción de rayos X. En colaboración con el doctorando Raymond Gosling, obtiene las primeras fotos de difracción de ADN extraído del esperma de arenque. Las fotos resultan de una calidad informativa tan pobre como las de Ashbury. Durante un congreso en Londres, Wilkins obtiene muestras extremadamente puras de ADN extraídos del timo de cabra, provistas por el bioquímico suizo Rudolf Signer, y la calidad de las fotos de difracción comienza a mejorar sustancialmente. Vista la relevancia de los estudios por difracción de rayos X a mediados de 1950, Randall contrata por 3 años a Rosalind Franklin, una fisicoquímica con formación en cristalografía, doctorada en la Universidad de Cambridge en 1945. Franklin había trabajado en la estructura del carbón mineral y del grafito, primero en Inglaterra y luego en París, desde donde arribó a Londres hacia fines de 1950. A pesar de que inicialmente se le había asignado el estudio de proteínas en solución, a último momento y con el acuerdo de Wilkins y la misma Franklin, Randall cambia su plan de trabajo a difracción de rayos X en fibras de ADN. También acuerdan que el trabajo del tesista Gosling pasará a ser supervisado por ella. En una reunión con Randall y Gosling, cuando Wilkins estaba de vacaciones, Franklin recibe las excelentes muestras de Signer y el mejor equipamiento de rayos X de laboratorio. Esto es el liderazgo de los estudios sobre difracción en ADN. Esto no es lo que Wilkins entendía iba a ser la participación de ella en el proyecto, y el conflicto que se suscitó entorpeció el desarrollo del mismo. Modelado de la estructura molecular del ADN por Watson y Crick en Cambridge. Inicialmente interesado en ornitología, James Watson ingresa en 1943 a la Universidad de Chicago a la edad de 15 años. Influenciado por la lectura en 1946 del libro de Erwin Schrödinger titulado
What is Life, Watson cambió su interés profesional de la ornitología a la genética. En 1947 obtiene el grado de B.S. en zoología en la Universidad de Chicago. En 1950, a la edad de 22 años, completa su PhD en la Universidad de Indiana bajo la supervisión del genetista Salvador Luria. Por ese entonces integraba el llamado Grupo de los Fagos liderado por Luria y el físico Max Delbruck, y ya tenía conocimiento del experimento de Avery, McCloy y McCarthy de 1944 que sugería que el ADN y no las proteínas codificaban la información genética. En septiembre de 1950, Watson comienza una estadía por un año como postdoctorando en la Universidad de Copenhague, Dinamarca, inicialmente en el laboratorio del bioquímico Hermann Kalkar. Este estaba interesado en el metabolismo de los ácidos nucleicos y quería usar fagos como sistema experimental. Sin embargo, Watson quería explorar la estructura del ADN y este interés no coincidía con el de Kalkar. Luego de trabajar parte del año con él, Watson invirtió el resto del tiempo en Copenhague realizando experimentos con el fisiólogo microbiano Ole Malou, entonces también un miembro del grupo de los fagos. En la primavera boreal de 1951, Watson acompaña a Kalkar a un congreso en Nápoles, Italia, donde llama su atención una comunicación de Wilkins sobre difracción de rayos X en ADN. Watson se convence que solo a través de difracción de rayos X puede determinarse la estructura molecular del ADN y transmite a Luria su interés en formarse en el empleo de dicha metodología. Durante el verano de 1951, Luria contacta a John C. Kendrew de Cambridge y arregla un nuevo proyecto postdoctoral de investigación sobre la estructura de la hemoglobina para Watson en Inglaterra. Watson arriba a Cambridge en el otoño de 1951. Con una formación en zoología por aquel entonces, un novicio en cristalografía estructural, estableció una cordial y altamente complementaria colaboración con el físico Francis Crick, un brillante cristalógrafo teórico. Crick estaba realizando su trabajo doctoral sobre cristalografía de proteínas en el grupo de Max Perutz y John Kendrew, del laboratorio dirigido por William Lawrence Bragg. Watson y Crick deciden dilucidar la estructura molecular del ADN mediante modelización consistente con los datos experimentales accesibles. Hasta la incorporación de Franklin al proyecto, se había estado trabajando esencialmente con fibras de sal sódica de ADN, en una forma cristalina poco hidratada, obtenida con una humedad relativa próxima al 75%, llamada forma A. En septiembre de 1951, Franklin realiza un importante descubrimiento. Controlando cuidadosamente la humedad de las muestras de ADN encuentra, a partir de los patrones de difracción colectados con humedades relativas del orden del 92%, una nueva forma de ADN que llamó forma B. Más todavía descubre que las formas A y B se interconvierten reversiblemente bajo cambio de humedad. La forma B origina un patrón de difracción de unos pocos picos difusos correspondientes a moléculas de ADN relativamente orientadas según el eje de la fibra pero desordenadas entre sí. Este hallazgo permite explicar el carácter poco informativo de los difractogramas de rayos X previos colectados por Ashbury y por Wilkins y Gosling. Probablemente trabajaron con muestras que eran mezclas de las dos formas. Siguiendo su instinto de cristalógrafa, Franklin no se interesa demasiado en la forma B y concentra sus esfuerzos en la forma cristalina A con un número mayor y más preciso de datos. Para Wilkins y su colaborador el físico Alex Stokes, sin embargo, el patrón de difracción de la forma B era revelador, pues confirmaba una presunción de Stokes de un año atrás de que la molécula de ADN era helicoidal. Durante un viaje en tren, Stokes había derivado la forma característica de la difracción por una hélice aislada que indicaba la carencia de reflexiones sobre o cerca del meridiano del patrón de rayos X a lo largo de la fibra. Este cálculo acordaba cualitativamente con la figura en X del difractograma observado por Franklin para la forma B. A mediados de noviembre de 1951, Franklin dicta un seminario en el King's College donde describe sus nuevas fotos de difracción en cristales de sal sódica de ADN, mejores que las muestras previas de Wilkins y Gosling, y sus medidas precisas del contenido de agua. Watson asiste al seminario y solo colecta información memoriosa. Probablemente las fibras de ADN empleadas por Franklin consistían en policristales fuertemente orientados a lo largo del eje de la fibra, con una distribución angular uniforme de microcristales alrededor del eje. De esta manera, el patrón de difracción de rayos X distribuido en capas obtenido con una muestra estacionaria de ADN es similar al de una fotografía de rotación en 360 grados de un único monocristal. Seguramente el uso de unas pocas fibras ultradelgadas, 18 a 30 micrómetros, irradiadas por unas de rayos X fuertemente colimados, 100 micrómetros,
contribuyó a reducir sensiblemente el ancho acumulado en los picos de difracción y así mejorar la calidad de los datos fotográficos. Empleando un ingenioso procedimiento basado en la función de Patterson que fuera sugerido Franklin en París a fines de 1951 por su amigo y experimentado cristalógrafo Vittorio Luzzati, Franklin y Gosling determinaron a partir de patrones de difracción similares a la red de Bravais monoclínicas entrada C y las correspondientes constantes de celda del NAADN. Luego procedieron a indexar diversas reflexiones distribuidas en las 9 capas de red recíproca perpendicular al eje C. Por aquella época, los métodos de resolución estructural a partir de datos de difracción de rayos X estaban en su infancia, por no mencionar las limitaciones en las facilidades computacionales para realizar las sumas de Fourier de muchos términos requeridos en estos métodos. A pesar de ello, valiéndose de un método diseñado por H. Lipson y C. A. Beavers en 1936 y empleando una calculadora de escritorio, Franklin y Gosling realizaron la laboriosa síntesis de los mapas de Patterson. La primera pista para el descubrimiento de la estructura del ADN vino de Erwin Chargaff en 1950 al descubrir que la proporción de las bases adenina y timina y las de citosina y guanina era siempre la misma, por lo que se deducía que debían estar emparejadas. Reglas de Chargaff. La segunda pista llegó en 1951 cuando Linus Pauling descubrió la hélice alfa en las proteínas y al proponer una hélice triple para el ADN. Y la tercera pista llegó con la famosa fotografía 51 obtenida por Rosalind Franklin en 1952, la cual fue mostrada a Watson sin el permiso de Franklin. Modelo de 3 hélices de Linus Pauling. Desde Caltech en Pasadena, California, Estados Unidos, surge un poderoso rival en la carrera por la estructura del ADN, Linus Pauling. Era un físico-químico estadounidense y uno de los científicos más importantes del siglo XX. Él mismo se llamaba cristalógrafo, biólogo molecular e investigador médico. Fue uno de los primeros químicos cuánticos, realizando trabajos fundamentales describiendo la naturaleza de los enlaces químicos, por lo que recibiría el Premio Nobel en Química en 1954. Ya en 2 oportunidades anteriores había prevalecido compitiendo científicamente con Bragg. La primera vez en 1929, con la estructura de silicatos, tales como topacio, talco, mica, etc. Sus conocimientos en química estructural le dieron a Pauling una ventaja frente a Bragg en la resolución del problema. En efecto, Pauling modeló correctamente los silicatos como integrados por unidades tetraédricas covalentes de grupos SiO4. Silicatos. Bragg, por su parte, suponía que la estructura podría derivarse del empaquetamiento óptimo de átomos considerados como esferas cargadas de diferentes radios, una hipótesis que le fue útil en la determinación de la estructura de cristales iónicos tales como los haluros alcalinos, cloruro de sodio o cloruro de potasio, etc. En la segunda, en 1951, con la estructura secundaria de la hélice alfa en proteínas. Aquí Pauling poseía mayor información sobre cristaloquímica por difracción de rayos X en aminoácidos aislados y en cadenas polipeptídicas cortas, 2 y 3 aminoácidos. Estos datos confirmaban la naturaleza plana del enlace peptídico predicho por la teoría de enlaces resonantes que el mismo Pauling había contribuido a desarrollar. Adoptando de partida esta propiedad molecular, procedió a modelar arreglos helicoidales que optimizaran los enlaces de hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno o intramoleculares. Bragg y colaboradores, sin embargo, aceptaron la hipótesis errónea de que la estructura helicoidal debía poseer un número entero de aminoácidos por vuelta. También se equivocaron al relajar la condición de planaridad en los enlaces peptídicos. La carrera por la estructura del ADN. En 1952, Watson tenía 24 años y era un investigador visitante en el laboratorio Cavendish de Cambridge. La información experimental que podría guiar a Watson y Crick era exigua, y ellos eran conscientes de que no estaban solos en su búsqueda de la estructura. El trabajo de King's College de Londres no avanzaba por el antagonismo mutuo entre los protagonistas, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. La competencia importante, tal como lo veía Watson, venía de California, donde residía el formidable Linus Pauling, considerado por consenso como el más destacado químico estructural del mundo. Por una feliz casualidad, Watson estaba compartiendo un despacho con el hijo de Pauling, Peter, que era un estudiante graduado en el Cavendish. Basándose en los difusos difractogramas de Ashbury y sin contar con el acceso a los excelentes datos de Franklin, en febrero de 1953 Pauling publica con Robert Corey un artículo proponiendo una estructura para el ADN en forma de triple hélice, con los fosfatos en el interior y las bases nitrogenadas proyectadas hacia afuera.
El 28 de enero de 1953, Peter Pauling, entonces un doctorando de John Kendrew en Cambridge, que compartía la oficina 103 con Watson y Crick, les alcanza un preprint con el artículo del padre, quien había enviado una copia a Bragg. El desasosiego inicial de aquello se disipa luego que una rápida lectura del trabajo indicaba una propuesta de estructura para el ADN similar a su frustrado intento de fines de noviembre pasado. Las conversaciones, tal como las recuerda Watson, trataban principalmente de chicas, pero un rostro feliz no es nada comparado con la sonrisa que traía Peter una tarde de mediados de diciembre cuando entró en el despacho y puso los pies sobre la mesa. En su mano llevaba una carta de Estados Unidos que había recogido de vuelta a Peterhouse para el almuerzo. Era de su padre. Además de los habituales asuntos familiares, traía la temida noticia de que Linus tenía una estructura para el ADN. No se daban detalles de lo que iba a hacer, así que cada vez que Francis y yo nos pasábamos la carta aumentaba nuestra frustración. Francis empezó a pasear de un lado a otro de la habitación pensando en voz alta, confiando en que con un gran esfuerzo intelectual podría reconstruir lo que había hecho Linus. Puesto que Linus no nos había dado la respuesta, si nosotros la anunciáramos al mismo tiempo deberíamos obtener el mismo reconocimiento. Pero cuando subimos a tomar el té y hablamos con Max Perux y John Kendrew de la carta, no habíamos sacado nada que mereciese la pena. Bragg, el director del laboratorio, entró un momento, pero ninguno de nosotros deseaba informarle de que los laboratorios ingleses estaban a punto de ser humillados de nuevo por los americanos. Mientras mordisqueábamos galletas de chocolate, John intentó animarnos con la posibilidad de que Linus estuviera equivocado. Después de todo, nunca había visto las fotografías de Maurice y Rossi, las fotografías de difracción de rayos X del King College. Sin embargo, nuestro corazón nos decía lo contrario. Y ahora el desenlace. En febrero, Pauling completó su artículo y envió una copia del manuscrito a Cambridge. Para entonces, Watson estaba en un estado de extremado nerviosismo. Llegaron 2 copias a Cambridge, una para Sir Lawrence Bragg y la otra para Peter. La primera reacción de Bragg al recibirla fue dejarla de lado. Ignorando que Peter había recibido también una copia, vacilaba en llevar el manuscrito al despacho de Max. Allí lo vería Francis, que emprendería otro proyecto inútil. Según el programa en curso, solo quedaban 8 meses de soportar la risa de Francis. Siempre, claro está, que lo terminase en el tiempo previsto. Luego, durante un año más, Crick marcharía al exilio en Brooklyn, en el Instituto Politécnico, donde iba a trabajar, e imperarían la paz y la serenidad. Mientras Sir Lawrence deliberaba sobre si era prudente apartar la mente de Crick de su tesis, Francis y yo escudriñamos la copia que Peter nos trajo después de comer. Al cruzar la puerta, el rostro de Peter daba a entender que había novedades importantes y sentí un vacío en el estómago pensando que todo estaba perdido. Viendo que ni Francis ni yo podíamos soportar por más tiempo la tensión, nos dijo enseguida que el modelo era una hélice de 3 cadenas con enlaces azúcar-fosfato en el centro. Esto era tan sospechosamente parecido a nuestro intento frustrado del año pasado que me pregunté si no podríamos haber disfrutado ya del reconocimiento y la gloria por un gran descubrimiento de no haber sido contenido por Bragg. Sin dar tiempo a que Francis pidiera el manuscrito, lo saqué del bolsillo exterior del abrigo de Peter y empecé a leerlo. Sin gastar más de un minuto en el resumen y la introducción, pasé a las figuras que mostraban los emplazamientos de los átomos esenciales y enseguida noté que algo estaba mal. El modelo de Pauling era inconsistente con los datos experimentales, disponibles para Watson y Crick, pero no para Pauling. Pero lo que es peor, era químicamente imposible. Solo en cuestión de semanas, Watson y Crick encontraron un modelo de estructura tan convincente en cada detalle que apenas cabían dudas de que fuera correcto. La humillación de un laboratorio inglés a la que se refiere Watson está relacionada con la estructura de la cadena polipeptídica, la ristra de aminoácidos ligados de los que están construidas las proteínas. Se sabía que las imágenes de difracción de rayos X que la queratina, la sustancia del cabello y las uñas y la capa exterior de la piel, una proteína insoluble, tenía una estructura regular casi con certeza de algún tipo de hélice. Varios laboratorios habían tratado de deducir qué estructuras ordenadas podía adoptar una cadena polipeptídica, y Bragg, Perux y Kendrew habían publicado conjeturas que pronto se demostró que estaban muy equivocadas. Fue Pauling quien las puso en su lugar. En 1948 era un profesor visitante en Oxford, un lugar húmedo y desesperanzado en el período de austeridad de posguerra. Pauling pilló un grave resfriado al que siguió una infección de los senos nasales y él mismo se puso en cama.
El primer día leí historias de detectives, escribió más tarde, y simplemente trataba de no sentirme miserable. Y lo mismo el segundo día, pero me aburría con eso de modo que me dije, ¿por qué no pienso en la estructura de las proteínas? Tomó papel, lápiz y una regla y esbozó la estructura lineal de la cadena polipeptídica. Pauling había dedicado buena parte de su vida a determinar e interpretar las longitudes de los enlaces químicos entre átomos de carbono y nitrógeno, de oxígeno y carbono y otros, y los ángulos entre dichos enlaces. Por ello fue capaz de recuperar estos números de su enorme memoria. Cortó la cadena y lo enrolló, y tomando también en consideración que el átomo de hidrógeno unido a cada nitrógeno formaría un puente de hidrógeno, una interacción secundaria débil pero esencial, con un átomo de oxígeno de otra unidad repetida a lo largo de la cadena, buscó maneras de producir una estructura regular. Pauling encontró pronto una conformación helicoidal que parecía muy convincente. Llamó a su mujer y le pidió que le trajera su regla de cálculo y así pudo valorar la geometría de su hélice. Se necesitaban 18 unidades peptídicas, residuos de aminoácidos como se denominan, para que la estructura se repitiera y estos residuos formaban 5 vueltas de la hélice. Pauling estaba complacido y excitado, y olvidó sus aflicciones. Se mantuvo callado sobre este descubrimiento que no parecía encajar de momento con los datos experimentales, en particular con un espacio crítico entre los elementos estructurales aparentes en las fotografías de difracción de rayos X. Pero la papiroplexia de Pauling le había llevado a la estructura que sería famosa como la hélice alfa. Bragg y sus colegas no la habían encontrado porque se restringieron a pliegues de la cadena que llevaban a un número entero de unidades de aminoácidos en cada vuelta de hélice. Cuando Pauling dio con la estructura que tenía 18 unidades para 5 giros de la hélice, el grupo de Cambridge quedó avergonzado. Max Perutz ha descrito su reacción al ver impreso el trabajo de Pauling mientras hojeaba revistas en la biblioteca un sábado por la mañana, muy poco tiempo después de que él y sus colegas hubieran publicado su propio artículo. Pero allí seguía la anomalía de rayos X. Perutz, atónito como él dijo, para la revelación de Pauling había ido en bicicleta a casa para comer. Luego, pensando en el hueco y también en la aparente contradicción de las imágenes de difracción de rayos X, recordó súbitamente una visita que había hecho al hombre que las había obtenido, William Ashbury en Leeds. Perutz comprendió de repente que el montaje de Ashbury había impedido la observación de la mancha de rayos X en la región que exigía la estructura de Pauling. Con loca excitación volví en bicicleta al laboratorio y busqué un pelo de crin de caballo que había guardado en un cajón. Lo pegué en la cabeza de un goniómetro, un aparato para el ajuste preciso de ángulos, a un ángulo de 31 grados con el haz de rayos X incidente. En lugar de la placa plana de Ashbury coloqué alrededor una película cilíndrica que recogería todas las reflexiones con ángulos de Bragg, los ángulos entre la línea del haz de rayos X incidente y los rayos difractados correspondientes a las diversas regularidades de la estructura, de hasta 85 grados. Al cabo de 2 horas revelé la película con el alma en vilo. En cuanto encendí la luz encontré una fuerte reflexión de 1.5 Armstrongs. Un Armstrong es la unidad de longitud igual a una 100 millonésima de centímetro, en la que normalmente se expresan las distancias en la escala interatómica, exactamente como exigía la hélice alfa de Pauling y Corey. El lunes por la mañana, Perutz se presentó a su director Sir Lawrence Bragg con pena y triunfo al mismo tiempo. Cuando Bragg le preguntó cómo le había venido la idea del experimento, Perutz respondió que todo se debía a que su fracaso de no ver lo que Pauling había visto le había enfurecido. La réplica de Bragg fue: «Me gustaría que yo te hubiese enfurecido antes». Este fue el título elegido por Perutz para el libro en el que relata la historia. El viernes 30 de enero de 1953, Watson visita intempestivamente a Franklin en su laboratorio londinense para recabarle opinión acerca del modelo de ADN propuesto en el artículo de Pauling y Corey y establecer una eventual colaboración. Desalojado de la sala por Franklin, Watson visita a Wilkins. En el transcurso del encuentro, Wilkins, desprevenidamente y sin el consentimiento o conocimiento de Franklin, le muestra la mejor foto de la forma B tomada por ella y Gosling, y que le alcanzará este último ese mismo día. La ahora famosa foto 51 con el patrón de difracción de rayos X de la forma AB fuertemente hidratada, 92% de humedad de la sal sódica de ADN, es la foto que fue tomada por Franklin y Gosling el viernes 2 de mayo de 1952 mediante una exposición prolongada, 62 horas, de una sola fibra de 50 micrómetros de espesor, como el de un cabello. La distancia muestra film fue de 15 milímetros y se empleó un colimador de 100
micrómetros de diámetro. El examen de la foto impactó a Watson con la fuerza de una revelación. En el instante que vi la foto quedé boquiabierto y mi pulso se aceleró, comentaría más tarde. Esa noche los dos hombres continuarían discutiendo durante la cena sobre la posible estructura helicoidal del ADN. Watson continuó recabando de Wilkins información cuantitativa derivada de aquella foto de la forma B, obteniendo algunos números. El paso de la hélice era de 34.4 angstroms. En el tren de regreso a Cambridge, Watson dibuja de memoria el patrón de difracción en forma de X en el margen de un periódico. Este esquema de la foto 51 de Franklin sugiere a Crick que se trata de una hélice y que los datos obtenidos de Wilkins sobre las dimensiones críticas pueden utilizarse en la construcción del modelo helicoidal para la forma B. Los acontecimientos comienzan a desarrollarse rápidamente. Al día siguiente, sábado 31 de enero de 1953, Bragg levanta la moratoria a la dupla de trabajar en el ADN y accede al pedido de Watson de que el taller del Cavendish le provea representaciones moleculares en escala hechas de chapas y alambres. El miércoles 4 de febrero, Watson retoma el modelado de la estructura del ADN. Durante la siguiente semana, del 9 al 14 de febrero de 1953, Crick y Watson confirman la información memoriosa de este último cuando tienen acceso, facilitado por Max Perutz, a un informe privado sobre el estado de avance de las investigaciones en la unidad de biofísica del King's College. El mismo fue elevado al Medical Research Council durante la visita del comité de evaluación realizada el 15 de diciembre del año anterior. La sección del informe con los resultados cuantitativos de Franklin sobre las formas A y B del ADN es más que reveladora para ellos. Allí se detalla la transformación reversible entre ambas formas bajo el cambio del contenido de agua y, aún más importante para Crick, información cristalográfica precisa sobre la forma deshidratada A. Esta forma cristalizaba en la red de Bravais monoclínica centrada C, con las constantes de celda A igual a 22 angstroms, B 39.8 angstroms, C 28.1 angstroms y beta 96.5 grados, y pertenecía al grupo espacial C2, que contiene un eje doble. Conformaciones estructurales del ADN. En la actualidad se conoce tres tipos de estructuras de doble hélice del ADN, las formas B, A y Z. La forma B fue descrita por James Watson y Francis Crick. Es una hélice dextrógira con las bases complementarias situadas en planos horizontales, de manera que el eje de la molécula atraviesa dichos planos por su centro. La forma B es la más corriente en el ADN de dispersión. La forma A también es dextrógira, pero las bases complementarias se encuentran en planos inclinados y el eje de la molécula atraviesa dichos planos por puntos desplazados del centro. Esta forma aparece cuando se deseca la forma B y no se ha encontrado en condiciones fisiológicas. La forma Z es levógira y tiene un enrollamiento irregular que provoca una configuración en zigzag, a la que hace referencia su nombre. Esta estructura aparece en regiones del ADN donde se alteran muchas citosinas y guaninas. Se piensa que la forma Z constituye señales para las proteínas reguladoras de la expresión del lenguaje genético. Watson y Crick tenían ahora valiosas piezas de información experimental, cruciales para la elaboración de su modelo para la forma B del ADN. A. El polímero ADN se encuentra arreglado en forma de hélices. B. Los fosfatos se encuentran en el exterior de la hélice a unos 10 angstroms de su eje. C. Las bases se disponen hacia el interior de la hélice, son paralelas y uniformemente separadas en 3.4 angstrom entre sí, como una pila de platos. D. El paso de la hélice es de unos 34 angstroms y por lo tanto comprende unos 10 nucleótidos por vuelta. E. Haciendo la suposición razonable que la forma A cristalina del ADN tiene la misma conformación, topología básica que la forma B más hidratada, entonces el grupo espacial C2 determinado por Franklin para el cristal sugirió claramente a Crick una característica estructural fundamental para el ADN. Debe tratarse de dos hélices enrolladas alrededor de un eje común con sus marcos de fosfato ribosa polimerizados aproximadamente relacionados entre sí por un eje doble perpendicular al eje de la molécula. Consecuentemente, el par de hélices tienen sus respectivos esqueletos moleculares corriendo en direcciones opuestas, una en la dirección 3'5' de los carbonos del azúcar y la otra en la orientación 5'3'. F. Las dos hélices están desplazadas entre sí en 3/8 del paso común P. Y G. Para la conformación tridimensional de los nucleótidos aislados, disponían de la estructura cristalográfica determinada en 1949 por S. Furberg del Birkbeck College de Londres.
Este trabajo muestra la importante característica molecular que las bases son prácticamente perpendiculares al plano medio del azúcar ribosa, contrariamente a la conclusión derivada por Ashbury a partir de difracción de rayos X en fibras de ADN, que dichos planos eran paralelos entre sí. Arreglo de las bases nitrogenadas. Para completar el modelo restaba determinar el arreglo de las bases, entendiendo que las bases que se proyectaban hacia el centro desde los esqueletos helicoidales a lados opuestos del eje solo pueden estar vinculadas a través de puentes de hidrógeno. Watson comenzó a aparear las 4 bases en todas las combinaciones posibles. Notó a partir de modelos moleculares que las bases igual con igual se aparean mediante un par de puentes de hidrógeno, y propuso un modelo estructural para el ADN y un mecanismo para su replicación. Sin embargo, el tamaño de las asociaciones diméricas de bases variaban grandemente en tamaño, hecho que se reflejaría en un arrollamiento cilíndrico con protuberancias y adelgazamientos, como ocurre con una pila de monedas de diferentes valores. Esto contrariaba la regularidad observada en la foto 51 de Franklin, que implicaba un enrollamiento cilíndrico con un diámetro relativamente constante. Una circunstancia fortuita por un lado descalificaría su modelo, mientras que por el otro indicaría el camino para encontrar el apareamiento correcto de las bases. En un escritorio de la oficina 103 que ocupaban Crick y Watson, estaba Jerry Donahue, un competente cristalógrafo que había sido estudiante de grado de Pauling en Caltech y se encontraba realizando un postdoctorado en el Cavendish. Donahue le hizo notar a Watson que los modelos moleculares que estaba usando para las bases timina y guanina, tomados del libro de J. N. Davison sobre The Biochemistry of the Nucleic Acids, esto es, las formas fenólicas, eran incorrectos y le sugirió el empleo de las formas cetónicas, que liberaban un oxígeno para actuar como aceptor de un puente de hidrógeno adicional. Con esta nueva información y sin esperar que el taller del Cavendish completara los modelos metálicos en escala de las bases ATGC, a mediados de febrero de 1953, Watson retomó el modelado del ADN empleando representaciones moleculares de cartón. Luego de intentos infructuosos asociando bases igual con igual, logró el posicionamiento correcto de las bases opuestas vinculadas a través de enlaces de hidrógeno optimizados que estabilizan la estructura de doble hélice. Otros apareamientos de bases tienden a desestabilizar dicha estructura. Regla de Chargaff, adenina, timina y guanina citosina explicada, copiado de la información genética. El aspecto más importante de la asociación en pares de las bases es que solo ciertos pares pueden formar parte de una doble hélice de diámetro uniforme. Un miembro del par debe ser una base de mayor tamaño, purina, y complementariamente la otra, la más pequeña, pirimidina. Si, como en el frustrado modelo previo de Watson y Crick, el par consistiera de 2 purinas, la hélice mostraría allí un ensanchamiento. Si consistiera en 2 pirimidinas, la hélice tendría un estrechamiento. La optimización de los enlaces de hidrógeno llevaría a una restricción adicional. Los únicos pares de bases posibles son adenina con timina y guanina con citosina. Como un bono inesperado, esta propiedad estructural explicaba un enigmático resultado experimental, la llamada regla de Chargaff. A pesar de que el porcentaje de las bases nitrogenadas variaban ampliamente de una especie a otra, sin embargo, las relaciones molares adenina-timina y citosina-guanina eran siempre muy próximas a 1. Con toda la información, Watson y Crick pudieron entonces completar rápidamente su modelo tridimensional y ser los primeros en admirar la elegancia con que la naturaleza había diseñado la arquitectura molecular del código genético. Ellos propusieron que la molécula de ADN toma la forma de una doble hélice dextrógira, como la espiral de un tirabuzón normal, que recuerda una escalera algo retorcida a lo largo de su extensión. Las barandas de la escalera están hechas de grupos químicos fosfato y azúcar desoxirribosa ligados covalentemente entre sí y dispuestos de manera alternada para formar una estructura polimérica. Los peldaños están compuestos de un par de bases nitrogenadas que se proyectan hacia el eje de la hélice desde sendos azúcares sobre hélices opuestas, enlazadas entre sí por puentes de hidrógeno. En marzo de 1953, tras días de comprobaciones, Wilkins y Franklin acudieron al Cavendish para observar el nuevo modelo. Ambos lo aprobaron. En este momento, Watson, según recoge en su libro, fue consciente de que la mala relación de Rosalind con Wilkins era producto de su necesidad de estar en igualdad. El libro del cual se menciona es La doble hélice, en donde Watson narra desde su punto de vista cómo fue el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN. El 6 de marzo, Franklin publicó un artículo describiendo la doble hélice del ADN en su forma A, deshidratada.
ya se encontraba redactando el artículo para la forma B hidratada, el cual se publicaría el 25 de abril, junto a otros 2 artículos fundamentales para la biología, uno de Watson y Crick y otro de Wilkins. Convencidos de la corrección de tan atractivo modelo hipotético y sin pruebas experimentales propias que lo sustenten, Watson y Crick escriben rápidamente el 2 de abril de 1953 los resultados de un sucinto artículo titulado An Structure for the Desoxyribonucleic Nucleic Acid, una estructura para el ácido desoxirribonucleico, y lo envían para su publicación a la prestigiosa revista Nature. No reconocen el empleo de información experimental clave producida por Franklin o Wilkins, más allá de declarar el haber sido estimulados por el conocimiento de la naturaleza general de resultados experimentales e ideas no publicadas de Wilkins, Franklin y sus colegas del King's College de Londres. Mediante un arreglo entre los directores del Cavendish, Bragg, y del grupo del King's College, Randall, con el editor de Nature, se acordó en que los resultados de Wilkins y Franklin se publicaran separadamente en el mismo volumen. Watson, Crick, Wilkins, Franklin y Gosling enviaron sus manuscritos a la revista Nature. Los 3 artículos se publicaron en el número 4356 del 25 de abril y fueron los siguientes: A Structure for the Desoxyribonucleic Nucleic Acid, Watson y Crick; Molecular Structure of the Desoxypentose Nucleic Acids, de Wilkins, Stokes y Wilson; y Molecular Configuration in Sodium Thymonucleate, Franklin y Gosling. La estructura de doble hélice con apareamiento específico entre bases propuesta tendría una implicación aún más extraordinaria en desentrañar el mecanismo molecular por el cual durante millones de años los organismos se desarrollaban y reproducían. Tan extraordinaria que Watson no se atrevió a explicarlo en el primer artículo en Nature, a pesar de la opinión en contrario de Crick. Los autores alcanzaron una solución de compromiso que reza: no ha escapado a nuestra consideración que el apareamiento específico postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copiado de la información genética. Los autores dejaron rápidamente de lado esta hesitación y poco después publicaron las importantes consecuencias genéticas implicadas por su modelo. Favorecidos por la incomprensión entre Franklin y Wilkins del grupo del King's College de Londres, el acceso a la excelente información experimental producida por Franklin y Gosling, la momentánea desorientación de Pauling en Caltech en la determinación de la estructura del ADN, y en algunas circunstancias fortuitas, Crick y Watson estuvieron en condiciones de tomar un atajo al problema, proponiendo un modelo molecular que resultó esencialmente correcto. De esta manera ganaron en una suerte de sprint final la carrera no declarada por la estructura de la molécula biológica más importante y así la inmortalidad científica. En 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel en Fisiología o Medicina por su descubrimiento relacionado con la estructura molecular de ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de información en la materia viva. En sus respectivas conferencias Nobel, Watson, Crick y Wilkins realizaron 83, 23 y 24 citaciones, ninguna de Franklin. Solo Wilkins incluyó a ella en sus reconocimientos. Existe la opinión generalizada que el premio Nobel debió haberse otorgado también a Rosalind Franklin, en razón que sus datos experimentales fueron una clave muy importante en la resolución de la estructura del ADN. Sin embargo, Franklin falleció de cáncer en 1958 y el premio Nobel no se otorga post-mortem, así que el premio de 1962 estaba fuera de cuestión. Pero ella pudo haber sido nominada en vida. Los archivos Nobel, que entre otra información contienen las nominaciones relacionadas con los galardones, se mantienen cerrados durante un cierto tiempo después de que un premio particular ha sido otorgado. Así, en 2008 fue posible encontrar si Rosalind Franklin fue alguna vez nominada para el premio Nobel en relación con sus trabajos sobre el ADN. La respuesta es que nadie la nominó, ni para el Nobel en Fisiología o Medicina o el de Química. Además de que en el libro La doble hélice de James Watson no la deja muy bien parada, la pone como una mujer que no era muy cooperativa y que era bastante difícil de tratar para todas las personas de esa época. Pero hay que recordar que en aquellos días las mujeres pues no era común encontrarlas en el ámbito científico, y además de que había muchos prejuicios en aquella época sobre las actividades que las mujeres podían desarrollar en los diferentes ámbitos del desarrollo humano. Actualmente pues hay mucha revalorización del trabajo de Rosalind Franklin y se le reconoce su importancia en el descubrimiento de la estructura del ADN.
A continuación aquí dejamos las fuentes de información que se consultaron para la elaboración de esta presentación y este video. Y espero que haya sido de su agrado y de su utilidad. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.